de este proyecto que ha comenzado ya hace un tiempo. Recuerdo haber hablado con él por este tema. Están recuperando el archivo histórico de padre e hijo, Doroteo y Luis, gracias. Doroteo y Luis Martínez, fotógrafos de Viamonte, ¿sí? Que han registrado hace 80 años la vida de aquel momento, social, cultural, política de General Viamonte. Y bueno, Fernando, junto a Martín Guillén, ahora le voy a preguntar a él si es así, han entrado a lo que era el estudio fotográfico y recuperado un montón de material que también está en el Museo de Viamonte. Vamos a preguntarle a él cómo sigue este proyecto. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, buen día. Muchas gracias por este encuentro. Gracias por la presentación. Muy contentos de todo lo que nos viene aportando el Proyecto Martínez, en lo personal también, pero sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de General Viamonte. Bien, dije bien, ¿no? Vos estás trabajando junto a otro muchacho, a Martín Guillén. ¿Fueron quienes entraron y encontraron todo el material? Sí, exactamente. Este es un proyecto que comenzó junto a Martín Guillén, compañero de trabajo en este proyecto y también compañero en el Museo Municipal de Arte e Historia de los Toldos. Es un proyecto que, si bien tiene un origen autogestivo, originalmente nos interesaba que todo este material formara parte del Museo Municipal del municipio de General Viamonte. Por eso, desde hace más de 2 años y medio estamos trabajando con el municipio en lo que es el rescate de este patrimonio fotográfico y también en la conexión comunitaria de este patrimonio. Más o menos son 80 años, como decías, de memoria visual. Doroteo y Luis Martínez son padre e hijo y juntos recorren algo así como 80 años de la memoria visual de los Toldos. Es decir, es un patrimonio muy amplio que tiene que ver con el territorio, pero sobre todo tiene que ver también con los procesos fotográficos del siglo XX. Claro. Eso es algo que lo vuelve muy, muy relevante. Claro. Contame cómo fue el momento en el que, cómo fue que ustedes ingresaron al estudio o a la casa de fotos que ellos tenían y se encontraron con todo este material. ¿Han hablado les quedan a ellos familiares allí en Viamonte? Sí, sí, esto era parte del estudio fotográfico de Doroteo y Luis, y gracias a la familia, especialmente a Marta y a su compañero Raúl, que nos permitió ingresar a lo que fue la casa y el estudio de los Martínez, para poder comprender un poco mejor qué era este material, en qué estado estaba y cómo iniciar el proceso de rescate. Uno piensa que se ingresa a este lugar y que uno agarra las cajas y se las lleva, pero en realidad el proceso de trabajo es mucho más amplio, mucho más complejo, porque además de rescatar este patrimonio, lo que debíamos hacer era garantizar su conservación y su accesibilidad. Es decir, trabajar con el municipio significó al mismo tiempo poder garantizar que este material llegara al museo y que se reuniera con otros archivos fotográficos del distrito. Los Toldos tiene la suerte de contar con todos los registros fotográficos de los fotógrafos del siglo XX, lo cual no es menor, porque significa no solamente conservar sus materiales, sino conocer sus trayectorias y de esa manera tener un gran álbum familiar, digamos, de la comunidad. Entonces, nosotros ingresamos porque la familia nos permitió el ingreso, y luego de ese primer, digamos, vistazo que echamos a la casa, iniciamos un proceso de trabajo muy comprometido desde lo técnico, inédito también en la ciudad, con una premisa muy importante que era, como decía, incorporar todo este material al museo, que finalmente esto sucedió en octubre del 23, e iniciar este proceso de trabajo que no tenía tanto que ver con digitalizar el material, sino sistematizar la guarda, de tal manera que nos permitiera en el futuro, como lo estamos haciendo ahora, acceder de una manera simple a todo este material que no es solamente un material de los Toldos. Doroteo fue el primer fotógrafo de Eva Perón, fue fotógrafo del Ejército Argentino, fue reportero gráfico en Mendoza, y de hecho, antes de llegar a los Toldos, incluso antes de llegar a Mendoza, estableció en Junín el estudio de Luces y Sombras con su hermano Constantino, ¿no? Entonces, este es un archivo que habla por lo menos, de una parte muy importante del siglo XX, especialmente de los Toldos, pero que también nos permite comprender cómo fueron los procesos fotográficos a lo largo de todo el siglo. Bien, me acabas de decir que fue el fotógrafo de Eva Perón. Digo, no sé si tenemos algún registro, pero que vos me cuentes de fotos
icónicas tal vez que hayan encontrado, que me puedas decir puntualmente. Bueno, de momentos, ¿no? Claro, te puedo contar un poco Sí. en qué consiste el fondo. El fondo Sí. especialmente está compuesto por más de 80.000 negativos en distintos formatos, en vidrio, en celuloide, de distintos tamaños. También incluye material de laboratorio, es decir, parte del archivo lo que termina por generar es un montón de información vinculada a cómo se hacía una foto a principios del siglo XX. Sí. Y hay una particularidad muy importante porque por lo general uno escucha historias de archivos fotográficos que se recuperan negativos, pero en este caso lo que se recupera son 2 laboratorios casi completos, diría. Digo 2 porque Doroteo comenzó la galería en 1916 y su hijo la continuó a mediados de la década del 30 hasta casi finales de la década del 80, principios de la década del 90, ¿no? Entonces, los materiales que se hallaron corresponden a estos momentos técnicos de la fotografía y apareció también un elemento característico que hace que este fondo cumpla una serie de características que nos sorprende cada vez más. Y se trata de un telón fotográfico, que es una pieza textil que se utilizaba a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX para realizar los estudios de los retratos de estudio dentro de lo que era la galería de los Sí. Martínez. Esta es una pieza tremendamente valiosa porque en Argentina no existen y esta va a ser la primera en formar parte de una colección pública. Es un textil que muchas personas han visto en otras fotografías, ¿no? La gente iba a los estudios y se realizaba fotografías delante de ciertos paisajes, ¿no? Que estaban pintados a mano y este telón apareció casi, bueno, en pantalla se ve una familia, la familia Adamini, posando justamente Sí. en el telón que rescatamos, ¿no? Entonces, este fondo es muy completo, es muy amplio y nos va a permitir profundizar mucho. Y en relación a la fotografía de Eva Perón, cualquier fotografía que las personas vean de Eva en su infancia es una foto de Doroteo Martínez. Tenemos la esperanza, ya que conocemos solamente el 1% de todos estos negativos, de que aparezcan muchas fotos inéditas de esa época. De hecho, estamos trabajando porque encontramos una serie de negativos en los que creemos que se encuentra Eva Perón. Digamos, estamos haciendo muchos entrecruzamientos de datos, mucha investigación que nos permite conocer un poco más acerca de estas imágenes, pero a priori lo que te puedo decir es que en el archivo aparecieron imágenes inéditas de Eva, fotografiadas por supuesto por Doroteo Martínez. Es decir, este es un archivo fotográfico muy importante para la comunidad de los toldos, pero también que va a aportar mucha información a lo que tiene que ver con los procesos fotográficos del siglo XX. Bien, Fernando, o sea que más allá de fotos propiamente dichas, han encontrado negativos. Vos me dijiste que tal vez el objetivo principal no es digitalizar todo el material. ¿Qué van a hacer? A largo plazo la idea es tener digitalizado el material, Sí. pero lo que más nos importaba era poder hacer los cambios de guarda. Digamos, nosotros encontramos negativos dentro de cajas, dentro de sobres, que estuvieron los últimos 40 o 50 años sometidos a roedores, ataques biológicos, ¿no? Entonces, Sí. lo que estamos haciendo es cambiarle las guardas a los negativos, asignarles un nuevo sistema de registro, lo cual nos va a permitir conocer de manera mucho más rápida todo el material para poder en el futuro hacer digitalizaciones o a demanda o para proyectos específicos. Es decir, conocer en totalidad el material para no perder tiempo y digitalizar del primero al último negativo, sino poder organizar mejor, tener un buen registro de, digamos, de las fechas extremas, de los eventos que están registrados en esos negativos y poder trabajar articuladamente con la comunidad, que de hecho es una de las cosas que nos propusimos, digamos, no hacer esto de espaldas a la comunidad, sino llevar adelante muchas actividades que nos permitieron conectar el archivo con distintas poblaciones, desde estudiantes de profesorado de educación hasta adultos mayores, estudiantes de secundario, trabajamos con artistas, con diseñadores, con un montón de población en distintas actividades que nos permitieron justamente esto, ¿no? Conectar un archivo fotográfico con la comunidad. Bien, me quedé pensando en lo que dijiste que el hijo, Luis, continuó su trabajo desde la década del 30 hasta la de los 80. ¿Hay fotos en color? Sí, sí, sí. De hecho, una vez que Luis deja el estudio, lo va a continuar su compañera, Negrita, su mujer, hasta mediados de la década de 90. Es decir, tenemos procesos fotográficos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta casi finales de siglo, que incluye fotografías en distintos tamaños, en distintos soportes y también fotografía a color, lo cual
hace que incluso encontramos insumos que no fueron utilizados, es decir, que están cerrados y uno sabe que en el presente muchos artistas y fotógrafos experimentan con negativos de celuloide, son elementos por ahí que ya están fuera de mercado o que se consiguen en lugares muy específicos, y dentro de este fondo fotográfico aparecieron muchos insumos que fueron utilizados por los Martínez y que permanecen o guardados en sus envoltorios originales o que forman parte de procesos que no han concluido. Es decir, es muy amplio y es muy potente. ¿La familia los donó todos, los dejó al cuidado de ustedes, digamos, para este proyecto, o puso alguna Exacto. condición? No, la familia cedió todos los materiales muy gentilmente. El Consejo Deliberante en el 2023, en octubre, lo recibió y desde entonces forma parte de la fototeca del Museo Municipal de Arte e Historia de los Toldos. También tenemos, además de, digamos, este es un patrimonio que forma parte del municipio, lo cual es, lo que permite es que sea público. Esto para nosotros era muy importante porque necesitábamos que se pueda garantizar la conservación y el acceso, sobre todo, a estos materiales. Pero también recibimos el acompañamiento de muchas instituciones, comercios y organizaciones que nos acompañan, porque en la medida que vamos desarrollando el trabajo, estamos desarrollando un documental que busca contar un poco la historia de este rescate y sobre todo dar cuenta de una práctica profesional como es la conservación y el trabajo en la gestión de archivos y museos, inédita en la región, que tiene que ver con capacitar el personal, llevar adelante una práctica como el rescate del telón. Imagínense que nosotros encontramos literalmente de manera casual el telón porque estaba escondido, porque estaba oculto entre una pared de un mueble. Es una pieza que apareció prácticamente de manera inesperada, pese a que teníamos la ilusión de encontrar algo similar, no esperábamos hacerlo. Así que esto ha tenido un impacto también en nuestra propia práctica profesional que llevamos adelante desde el museo. Me imagino. ¿Y el telón en qué estado lo encontraron? ¿Muy deteriorado? Por suerte no, por suerte no. Es algo muy curioso y que esperamos contar con mayor detalle porque el hallazgo fue fortuito. Imagínense, con Martín estábamos en el estudio, éramos dos nenes indagando en una casa abandonada. Sí. Creo que es la única forma de abordar este tipo de trabajo, ¿no? Con esa expectativa de que suceda la magia. Y al encontrarlo nos dimos cuenta de que el estado no era del todo malo. Incluso Luis fue el que lo dejó en el lugar en el que lo encontramos, pero lo dejó porque lo reutilizó. Es decir, en la década del 30, en la fotografía tiene un cambio tecnológico y estético, los telones pintados se dejan de utilizar y empieza a aparecer el fondo blanco infinito, donde las personas empiezan a retratar, pero ya no con ese paisaje bucólico que tenían estas telas. Entonces lo que hace es darlo vuelta y toma una serie de decisiones técnicas que les permite llegar en muy buenas condiciones al día de hoy. Ahí en la pantalla se está viendo el telón como lo encontramos, y nos permite esto, ¿no? Comprender que Luis, al transformarlo, le dio la posibilidad de que llegue hasta nuestros días. De conservarse, claro. Exacto. Claro. Vimos fotos también de un grupo de personas, imagino que trabajan con ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Las personas son parte del Museo Municipal de Viamonte o colaboradores en este proyecto? Son parte del equipo, no forman parte del equipo del museo. En el museo trabajamos con Daniela Soledad Quiroga, con Martín Guillén, y quien habla, y también organizamos dos equipos de trabajo, un equipo de conservadoras, que está integrado por Denisla Braga y Natalia Efrón, que son conservadoras especialistas en fotografía, y éramos un equipo para extraer el telón con Victoria García Villegas y Carlos Ábalos, que son especialistas en estas tareas. Entonces conformamos un equipo muy, muy amplio de personas y especialistas para desarrollar una tarea que nosotros creemos que va a contribuir mucho también a la profesionalización de este tipo de trabajo que tiene que ver con la gestión de patrimonio, específicamente con el patrimonio fotográfico. Así que somos muchas personas trabajando en este proyecto. Bien, encontraron también, imagino, cámaras de fotos, trípodes, más como el telón, digo, herramientas que utilizaba justamente para hacer su trabajo, ambos, ¿no? Padre e hijo. Exacto, justo ahí se ven en la pantalla unas bolsas que lo que están tapando son ampliadoras que fueron utilizadas en la década del 60, en la década del 70. Y esto lo cuento porque recién venimos del estudio Martínez, porque todavía no trajimos algunos de los elementos, y enchufamos unas lámparas de iluminación
Y prendieron, y prendieron. Mirá. Y no podemos creer que después de 40, 50 años esas lámparas están funcionando todavía. Así que dentro de todo de este gran fondo fotográfico hay elementos de laboratorio, hay elementos escenográficos. Uno empieza a mirar las fotografías de la década del 10, de la década del 20, y empieza a notar o sillas o mesas que forman parte de esas construcciones escenográficas para los registros. Bueno, todo ese material estaba en el estudio y estaba esperando que lleguemos para poder rescatarlos y, bueno, conformar este gran fondo fotográfico que es el de Doroteo y Luis Martín. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Bueno, felicitaciones a vos y al equipo, ¿sí? Y estaremos pendientes a medida que vaya avanzando la investigación, el documental y todo lo que nos puedan contar para difundirlo. Bueno, y la gente que quiera ir, perdóname, al Museo de Viamonte a ver la muestra, si querés decirme cuáles son los horarios. Sí, te voy a pasar un chivo, sí, porque en este momento estamos exponiendo en el Museo Histórico de Junín una serie de imágenes que un poco dan cuenta del trabajo de Doroteo y de Luis y también del proceso de rescate. Así que lo pueden visitar en el Museo Histórico de Junín. Va a estar abierto por lo menos hasta el 31 de julio, creo, hasta fin de mes va a estar abierto. En el Museo de los Toldos pueden visitarlo de miércoles a domingo, de 13 a 19 horas. Y también los invitamos a todos los que están en Capital para el próximo 2 de septiembre, que vamos a inaugurar una exposición en la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba, casi Marcelo T. de Alvear, una exposición también con los materiales fotográficos del archivo de Doroteo y Luis Martínez. Así que gracias por este tiempo y, bueno, nos hablamos en cualquier momento. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.